APELAC y de antemano agradecemos la participación. Antes de comenzar, quiero aprovechar para felicitar en este día a dos personas, y en este caso a doña Natalia Díaz y al señor Luis Madrigal, gerente general de Copedota, que el día de hoy están cumpliendo años. Un aplauso, por favor. En el escenario nos acompañan los candidatos Eli Feinsack por el Partido Liberal Progresista, el señor Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia por el Partido Nueva República, la señora Natalia Díaz, candidata a la presidencia por el Partido Unido Podemos, y el señor Rodrigo Chávez, candidato a la presidencia por el Partido Progreso Social Democrático. Este conversatorio constará de 4 preguntas que desarrollaré sobre la base de los temas abordados en el foro el día de hoy y de algunas de las intervenciones de mis antecesores. Cada candidato y la candidata tendrán un máximo de 3 minutos para responder cada una de las preguntas. Al finalizar este tiempo, por medio del sistema computarizado que hará conteo de cada intervención, sonará una campana indicando que se ha cumplido con el tiempo. La política exterior es un eje fundamental para el desarrollo económico y social del país. Y es ahí donde precisamente se representan los intereses del Estado frente a otros estados y demás actores del sistema internacional. Dicho lo anterior, y a modo de introducción y apertura a este periodo de consultas, este primer bloque estará enfocado en conocer la propuesta base de política internacional de cada uno de los candidatos. Conforme al orden y distribución previamente acordada con sus equipos, le corresponde al candidato Eli responder esta primera pregunta. Don Eli, ante un escenario internacional aún impactado por los efectos generados por la pandemia, como lo es, por ejemplo, la crisis del transporte marítimo y afectación de las cadenas de abastecimiento e inflación generalizada a consecuencia de esto, podemos vislumbrar que se presentan situaciones desafiantes, pero visto desde una perspectiva resiliente, también se presentan oportunidades para nuestro país, más para una región como la de Asia-Pacífico, que representa el 66% de la población y el 47% del PIB mundial, y que además exporta casi la mitad de los bienes producidos de todo el planeta. ¿Cuáles serían los lineamientos estratégicos base de su política exterior y especialmente hacia Asia-Pacífico ante una administración 2022-2026? Tengo que encenderlo yo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias al Centro APELAC por la invitación y a todas las personas aquí presentes. Saludos a los compañeros candidatos y candidatas. En una administración del Partido Liberal Progresista, vamos a promover la proyección, la defensa, el impulso de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos, la protección al medio ambiente y el desarrollo sostenible por medio de la política exterior. Como parte de esto proponemos desarrollar y fortalecer alianzas bilaterales y multilaterales para afrontar precisamente los desafíos del desarrollo humano, los desafíos que ha venido a presentar la pandemia y ahora la llamada crisis de los contenedores, buscando aprovechar la experiencia y la cooperación de los países líderes en diferentes campos. Dentro de esta política, proponemos hacer el esfuerzo para incorporarnos como miembros plenos de la APEC, del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, y moveremos todos nuestros recursos diplomáticos y comerciales para poder lograr ese objetivo. Costa Rica debe de retomar y retornar a lo que ha sido política de Estado en materia de promoción del comercio exterior, de la inserción en los mercados mundiales, de la apertura de mercados y de ofrecerle a los consumidores costarricenses la mayor cantidad de posibilidades, de opciones en el mercado, y asociarse o ligarse a un foro como el de la APEC, que, como decía usted,
representa alrededor del 60% del PIB mundial, aproximadamente la mitad del comercio global y el 40% de la población mundial, definitivamente es algo que como país debemos de perseguir. Precisamente, y entre los enfoques que tiene la APEC, está el de la seguridad alimentaria, que es un tema que nos preocupa desde la perspectiva de que ante la crisis de los contenedores podemos llegar a sufrir, no solo en materia alimentaria, pero en otros también. La filosofía de seguridad alimentaria desde una perspectiva de cooperación por medio del comercio, y no esa idea tan extraña que tiene la izquierda costarricense y la izquierda latinoamericana de que seguridad alimentaria significa autarquía. Por el contrario, necesitamos asegurar los canales de comunicación y las rutas de comercio con los diferentes países, y con un enfoque como el de la APEC, que es de cooperación por medio del comercio, poder facilitar y poder asegurar la consecución de los alimentos que necesariamente tenemos que importar más allá de los que producimos localmente. Muchísimas gracias, don Eli. Doña Natalia, ¿cuáles serían esos lineamientos estratégicos base de su política exterior y especialmente hacia Asia-Pacífico? Aló. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, primero que todo agradecerles a todos por la invitación a este importante foro organizado por APELAC. También un saludo muy especial a todos los invitados especiales, especialmente a los embajadores, instituciones públicas del Estado que han hecho posible este intercambio de información y sobre todo de cooperación entre Costa Rica y la región Asia-Pacífico, y un saludo también a los candidatos aquí presentes. Quisiera arrancar diciendo que nosotros en Unidos Podemos creemos en el libre mercado, que eso es muy importante destacarlo. Creemos también en el libre comercio y por eso promoveremos todo lo que es la reducción arancelaria y lo que son también las barreras, la reducción de lo que son las barreras no arancelarias alrededor de la economía mundial. Tenemos también en nuestro gobierno, y lo pueden encontrar también en el plan que hemos impulsado, que la diplomacia será un medio para la promoción comercial y para la atracción de inversiones a nuestro país. Esto ya don Marco Vinicio lo mencionó recientemente. Yo creo que es uno de los aspectos fundamentales de esta estrategia hacia Asia-Pacífico. Nosotros no podemos pretender continuar trabajando de la misma forma, a pesar de que sabemos que, por ejemplo, Procomer ha venido trabajando en acuerdos junto con la Cancillería y otras instituciones del Estado, porque sé que así lo han hecho y que ha funcionado, sí, pero tenemos que hacerlo mucho más amplio y enfocarlo como una política país. Así que en ese sentido me parece excelente la recomendación que hace don Marco Vinicio Ruiz al respecto. Coincido plenamente con eso y creo también en que debe de haber una figura, tomando en consideración, por ejemplo, una vicepresidencia de la República, como también él establecía hace unos minutos, o relacionado con una embajada especial que pueda llevar a cabo todo este proceso. Quisiera también hablar de otros temas importantes que son los acuerdos que, además del ingreso a la Alianza del Pacífico, Costa Rica tiene que empezar a dar un paso hacia adelante una vez que forme parte de esta alianza, y tienen que ver específicamente con, por ejemplo, el Acuerdo de Asociación de Economía Digital, DEPA, como un segundo paso también, después de incorporarnos a lo que es Alianza del Pacífico. Este tratado de acuerdo lo que permite es una colaboración en temas de comercio digital. Ahí tenemos una oportunidad importantísima. Tenemos aquí en la región a Chile, por ejemplo, que ya forma parte, igual que Nueva Zelanda y Singapur, y Canadá ha demostrado también el interés de formar parte de este acuerdo de asociación. En un segundo paso, eventualmente con el ministro de Comercio Exterior nos interesaría muchísimo fomentar lo que es el acuerdo global sobre el comercio y el género, que es de la misma OCDE o impulsado por esta organización para fomentar justamente el empoderamiento económico de las mujeres en este aspecto, en el comercio. Luego de eso, lo que es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, como un tercer paso, que para nosotros es muy relevante como país, que puede convertirse en el fundamento para lo que es, y ya se ha dicho, que es el futuro Acuerdo de Libre Comercio de Asia-Pacífico. 11 países lo firmaron en el año 2017 y representa cerca de lo que es el 13% del PIB mundial. China también ha externado
su interés de formar parte. Y finalmente, como un cuarto paso, luego del ingreso a la Alianza del Pacífico, estaríamos hablando también de APEC, cuando eventualmente se decidan ya analizar las candidaturas. Perfecto, muchísimas gracias, doña Natalia. Don Rodrigo, ¿cuáles serían esos lineamientos estratégicos base de su política exterior? Déjame poner el reloj para que no me agarre el bicho ese, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Yo tuve la gran bendición de haber vivido en la zona del Asia-Pacífico y allá dicen que los países no tienen amigos ni enemigos, lo que tienen son intereses. Y yo creo que esa es una realidad que la diplomacia costarricense debe reconocer. El objetivo fundamental y único de la política exterior de un gobierno de Rodrigo Chávez es el bienestar del pueblo de Costa Rica. San se acabó. No vamos a y proteger nuestros valores. Por eso yo nunca hubiera tenido un acuerdo con Cuba sobre educación. Pero yendo hacia Asia-Pacífico, nosotros tenemos que reconocer que el crecimiento del mundo, el cambio tecnológico, las oportunidades y los generadores y exportadores de capital, es decir, los países con superávit de la cuenta corriente, de la cuenta del balance externo, están allá. Y nosotros necesitamos importar mucho capital para cerrar el déficit de 100.000 millones de dólares de infraestructura que los últimos 8 gobiernos de este país nos han heredado. ¿De dónde saco yo ese número, 100.000 millones de dólares? Bueno, ese es el déficit per cápita que tenemos con respecto a la OECD, multiplicado por 5 millones de costarricenses. Entonces, yo soy firme partidario de entrar a la Alianza del Pacífico. Es una vergüenza que Costa Rica desde el 2011 trató y que desde el 2013 para acá no hemos hecho absolutamente nada. Ahora, tenemos que tener muy claro que entrar a una alianza de ese tipo va a implicar que tenemos que mejorar nuestra competitividad. Ya mencioné el déficit de infraestructura, tenemos un déficit de conectividad. El pleito va a ser interno, no va a ser con esos países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Nueva Zelanda es miembro de esa unión de países. ¿Y qué exporta Nueva Zelanda? Leche en paleta. Hay los principales exportadores netos de arroz del mundo están en esa zona. Y nosotros somos un importador de 65% del arroz que consumimos, con una protección que a mí me parece una barbaridad, que nadie menciona frecuentemente, pero yo sí me como esa bronca, a 4 industriales, y que estamos castigando al consumidor costarricense. Nosotros tenemos que importar el exceso de capacidad instalada que tiene China, por ejemplo, el superávit de ahorros que tiene China, que la hace un exportador neto, que dadas las condiciones de política económica, de políticas, dadas las, me agarró el bicho a pesar del tiempo, dadas las condiciones políticas de China, China necesita seguir ahorrando, invirtiendo y exportando. Nosotros tenemos un déficit de capital, ellos tienen un superávit, tenemos que buscar una manera de cerrar ese círculo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Don Fabricio, ¿cuáles serían esos lineamientos estratégicos? Muy buenas noches, muy agradecido por esta invitación, muy complacido de compartir con mi ex compañera Natalia y con don Eli y don Rodrigo también en este panel. Costa Rica siempre ha sido un país de alto prestigio, un país líder en materia de comercio exterior, y yo creo que la ruta debe ir en el sentido de mantener ese liderazgo y de recuperarlo en los casos que lo hayamos perdido. Alianza del Pacífico definitivamente tiene que ser el primer paso de esa ruta, siendo que, y está claro, creo que para todos los que estamos acá, no estamos dentro de Alianza del Pacífico por razones meramente ideológicas, lo cual, por supuesto, nos ha cerrado puertas y lo cual nos ha hecho perder oportunidades. Y hablando de oportunidades, precisamente, cuando hablamos de Asia-Pacífico, cuando hablamos que es la región económicamente más dinámica del mundo, cuando hablamos de que representa el 60% del Producto Interno Bruto, el 50% del comercio mundial, pues estamos delante de una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Y en Nueva República estamos
pues trabajando en el estudio minucioso de esta oportunidad con la intención de aprovechar desde el primer día todo lo que tenga que ver con llegar a ser parte, por ejemplo, y de hecho en esa línea va lo que les mencionaba de Alianza del Pacífico, llegar a ser parte del Acuerdo Transpacífico también. Creo que es un tema, y lo decía doña Catherine también, esto hay que rescatarlo, un tema de confianza, de obtener y ganar confianza, de generar confianza entre países, y esto se logra cuando, lo decía también don Marco Vinicio, les puse bastante atención, en el sentido de que nos ponemos de acuerdo y nos presentamos como un país, nos ponemos de acuerdo el sector público con el sector privado y vamos juntos, de la mano, como aliados, no como un gobierno, lamentablemente, que hemos tenido, que ha sido un gobierno controlador. Vamos a tener en Nueva República, y ustedes van a tener un gobierno aliado, un gobierno socio, un gobierno facilitador, que va a generar las condiciones, por ejemplo, para simplificación de trámites, por ejemplo, para que junto a nuestros representantes diplomáticos tengamos un nivel de promoción del país que genere esa confianza en los países de Asia-Pacífico, esa confianza para que haya ese intercambio de bienes y servicios, para que podamos tener inversión extranjera en Costa Rica de muy alto nivel y por supuesto también cuando hablamos del turismo estamos también ante una gran oportunidad. Aquí está nuestra compañera diputada de Nueva República, Carmen Chan, que ha sido una promotora ferviente del turismo chino en Costa Rica. Imagínense que si traemos el 0,01% de los chinos que viven en ese país, de los habitantes de ese país, estaríamos generando una cantidad de más o menos 1 millón de turistas chinos a Costa Rica, un poquito más. Así que en esa línea debo decir que nosotros tenemos claridad de que es una gran oportunidad, tenemos que aprovecharla y todos los sectores interesados van a contar en Nueva República con un gobierno facilitador, con un gobierno que se tome de la mano de los diferentes sectores y que promovamos a nuestro país con todas las riquezas que tiene, con toda la capacidad, con todo el talento humano que podamos generar de acá y vamos a trabajar en la línea de que en nuestro gobierno sea una realidad nuestra incorporación a Alianza del Pacífico en primera instancia como un trampolín, como una transición a acercarnos a toda la región de Asia-Pacífico y específicamente al Tratado Transpacífico. Muchísimas gracias, candidatos, por sus respuestas en este primer bloque. En el siguiente vamos a profundizar en un tema que ustedes de alguna manera ya plantearon. En el año 2010 surge como una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, Perú y México, a partir de los acuerdos comerciales existentes entre estos países, la Alianza del Pacífico, con el objetivo de crear un área libre de circulación de bienes, servicios, capitales y personas para impulsar el crecimiento, competitividad de estas economías que la conforman, constituyendo una plataforma de articulación política y de integración regional con el fin de crear un megabloque comercial con un mercado de 230 millones de personas y propiciar mayores condiciones para atraer inversión, mejoramiento de estándares en materia de reglamentación técnica, facilitación de comercio, modernización de puestos aduaneros, entre otros. Doña Natalia, hace 30 años Costa Rica se abrió al mundo bajo un modelo de apertura comercial que ha sido sumamente exitoso. ¿Cuál es su posición con respecto a la Alianza del Pacífico y si estuviese a favor y en el entendido de la existencia de sensibilidades en algunos sectores empresariales, cuál es su propuesta para poder avanzar ante una eventual incorporación de Costa Rica en la Alianza del Pacífico? Sí, muchas gracias, Andrés. Efectivamente, ese proceso de alguna u otra manera inició en algún momento, sin embargo, como bien decían otros candidatos acá, por temas ideológicos, eso dejó de avanzarse. Yo creo que es un asunto que tenemos que resolver con urgencia en un próximo gobierno y esa será una prioridad para nosotros en la eventual administración. Yo creo que eso es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Está bien que dialoguemos, está bien que entendamos las sensibilidades que puede tener, por ejemplo, el sector agrícola, que ha sido uno de los que se ha opuesto abiertamente al tema, por algunos productos muy puntuales, 4 o 5 productos que en su momento se negociaron, que por algunas barreras que se han dado después del ingreso, porque de hecho hay que tener los tratados con todos los países miembros de la Alianza del Pacífico antes de ingresar a esa alianza como tal. Entonces nos faltaba el TLC con Colombia, algunos aspectos, al final eso se da, no se cumple con un mínimo que se exige de comercio y al final termina truncando hace más o menos unos 8 años esto y realmente lo que ha ocurrido es que el gobierno de
Bueno, el gobierno del 2010-2014 inició esto, 2014-2018 lo dejó de lado, 2018-2022 tampoco lo toma, así que el compromiso será de nosotros para justamente impulsarlo porque es un tema que nos traerá muchísimas oportunidades como país. Eso sí, va de la mano de la inversión, que en algún momento en este aspecto vamos a conversar un poco más de las medidas que consideramos que son urgentes justamente para mejorar la inversión a nivel nacional, pero sí, vamos de lleno con la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, sin duda alguna. Muchísimas gracias, doña Natalia. Don Rodrigo, la misma pregunta para usted. ¿Cuál es su posición con respecto a la Alianza del Pacífico y si estuviese a favor y en el entendido de la existencia de sensibilidades en algunos sectores empresariales, cuál es su propuesta para avanzar en esta materia? Pero vamos a ver, nada más para entender la diferencia. La Alianza del Pacífico es México, Chile, Perú y Colombia. Ok, a mí lo que me interesa es APEC, la Alianza del Pacífico de Cooperación Económica. Esos 21 países son los verdaderamente importantes. Sí, México, Colombia, Perú son países importantes, tenemos comercio, pero en el tanto que esa sea la ruta para empezar a comerciar de manera libre, donde está el crecimiento mundial, yo estoy de acuerdo. Usted me dice, va a haber sensibilidades en algunos sectores, seamos francos, ticos, se nos olvidó hablar claro, los sectores son el arroz, la leche y algunos sectores agropecuarios que no, y algunos agroalimentarios que no son competitivos y que necesitan protección, y que lo están haciendo a costo de otros sectores como la piña. Es más, veamos cuáles, estamos en déficit con China, por ejemplo. Estamos exportando dispositivos médicos, carne bovina, la que podamos, cítricos, conservas, cerdo y materiales eléctricos. ¿Y qué importamos? Tecnologías celulares. Entonces, lo que tenemos que ser claros es que va a haber ganadores y perdedores con la apertura comercial y que tenemos que de alguna manera encontrar un acuerdo. Una de las cosas que a mí no me gusta del TLC no es el comercio, es que nunca hemos dado los elementos para que nuestro agro sea competitivo. No tenemos crédito, el sistema de banca de desarrollo es un desastre. No tenemos infraestructura, mencioné el puerto profundo en el Pacífico. No tenemos conectividad, no traemos agroquímicos baratos por proteger monopolios. Yo estoy de acuerdo en levantarle las restricciones a todos los sectores productivos, nivelar la cancha y que Costa Rica explote su ventaja comparativa natural en lo que sea. ¿Saben qué? Por ejemplo, decía don Fabricio, .001, olvídese de eso, solo el 3% de la población china tiene un pasaporte para viajar al exterior y gastan más en viajes al exterior que en importar acero, que importar hierro en ese país. Y aquí nadie está hablando del turismo chino de alta gama. Abramos nuestros ojos, saquemos el periscopio, ahí es donde está el nuevo centro de crecimiento mundial y no tenemos que seguir dependiendo solo de Europa y de Estados Unidos, que son economías viejas y consolidadas en términos de población, de innovación y de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Fabricio, usted en su intervención anterior nos comentó que estaba a favor de la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. ¿Cómo podemos atender y cómo visualiza atender esas sensibilidades, en este caso con los sectores ya mencionados por don Rodrigo? Así es, en efecto, bueno, y tenemos claridad en todo caso que la ruta para llegar a Asia-Pacífico, para poder ser parte de Transpacífico, inicia precisamente por incorporarnos a Alianza del Pacífico. En este momento en la OMC en Suiza se está precisamente revisando la incorporación y la posible incorporación de nuevos países a la Alianza del Pacífico, y en un gobierno de Nueva República, repito, pues nosotros tendríamos claro que la ruta es ingresar, porque además traería algunos resultados interesantes. En este momento, la prioridad de cualquier gobierno responsable debería ser la generación de empleo, siendo que estamos pasando a raíz no solo de la pandemia, sino a raíz de, lamentablemente, malas políticas de atención de esa pandemia, una crisis de desempleo,
que nos obliga a hacer propuestas que vayan en ese sentido. Por eso nosotros hemos planteado en nuestro plan de gobierno el plan 14-14, que pretende, a través de 14 acciones diferentes en los primeros 14 meses de gobierno, lograr bajar el desempleo a un 6% al final del periodo en el 2026. Y precisamente la incorporación a Alianza del Pacífico hace un aporte en ese sentido y nos permitirá aumentar en un 0,4% el nivel de empleo en Costa Rica, también permitirá un incremento en el PIB de nuestro país de un 0,3%, lo cual quiere decir que los resultados serán positivos, entendiendo que ya hoy por hoy tenemos tratados bilaterales con estos 4 países y pues lo que nos va a permitir el tratado es obtener mayores beneficios y profundizar en esos acuerdos ya existentes, además de que, repito, nos convierte o se presenta esta incorporación a Alianza del Pacífico como el trampolín, como la transición hacia Asia-Pacífico, hacia acuerdos con esos países y hacia Transpacífico específicamente. En cuanto a los sectores sensibles, pues yo creo que está claro que lo que ha faltado, porque estos sectores no se quejan de la posibilidad de que se incorpore el país a la alianza, se quejan del abandono total de los gobiernos, se quejan de que los gobiernos no han tenido la capacidad de generar las posibilidades de que, por ejemplo, se importen los productos necesarios para que se importen los químicos y las moléculas necesarias para que sus productos tengan una mejor calidad y puedan exportarse a más países, además de que no ha habido un acompañamiento para crecer en cuanto a la exportación de algunos de esos productos. Entonces, yo creo que básicamente lo que hay que hacer es entrar y a la vez acompañar a estos sectores, trabajar en lo que se pueda con ellos para que no se sientan abandonados y para buscar otras rutas para el crecimiento de estos sectores y para que estos productos también tengan su oportunidad de salir del país y estos sectores, estos productores, pues repito, se sientan acompañados. Básicamente lo que falta es voluntad política, lo que falta es liderazgo y en Nueva República lo tendremos para incorporarnos, para abrir la ruta hacia nuevos tratados comerciales, hacia, por ejemplo, esta zona de Asia-Pacífico, que es la más dinámica del mundo, y por supuesto, para que ningún sector se sienta desamparado en ese sentido. Muchísimas gracias, don Fabricio. Don Eli, ¿cuáles son sus reflexiones acerca de la Alianza del Pacífico y las sensibilidades que estábamos mencionando? Muchas gracias, Andrés. Yo le voy a explicar por qué es tan importante la Alianza del Pacífico y por qué es tan importante incorporarse de lleno a la Alianza del Pacífico. Y voy a decirlo, incorporarse a la Alianza del Pacífico, por supuesto, como parte del proceso de incorporarse a la APEC, pero vale la pena hacerlo por sí solo, porque hay un factor que ninguno de los compañeros candidatos ha mencionado, que probablemente lo ignoran. Los datos son de antes de la pandemia. Aproximadamente el 85% de los exportadores de Costa Rica hacia Sudamérica y el 70% del valor de las exportaciones hacia Sudamérica son MIPYMES. Cuando uno ve las exportaciones hacia el norte y con mucha más razón hacia el otro lado del mundo, las cifras son totalmente a la inversa. La enorme mayoría de las exportaciones son grandes empresas y multinacionales. Y entonces, para un país que tiene un sector doméstico, una economía doméstica completamente estancada, si vemos las cifras del IMAE, el sector exportador, zonas francas, crece, está creciendo desde la pandemia brutalmente, gracias a Dios, porque se generan opciones en Costa Rica, pero lo que es el régimen definitivo no ha recuperado todavía el nivel prepandémico y tiene un nivel de crecimiento bastante raquítico. Entonces, incorporarse a la Alianza del Pacífico es un imperativo porque le abre opciones y oportunidades a ese sector de la economía costarricense que siempre ha sido excluido en las negociaciones, siempre ha sido excluido en las consideraciones de política pública, y ese es el sector que enfrenta los trámites más engorrosos y los impuestos más altos que no enfrentan las empresas de zona franca. Necesitamos abrirles mercados. Es un mercado de 230 millones de personas, con un nivel de ingreso entre similar a levemente superior al de Costa Rica, con patrones de consumo más parecidos a los de Costa Rica que los que podemos encontrar en cualquier país de Asia-Pacífico. Y eso hace que nuestros productores pequeños y medianos puedan colocar su producto en estos países que jamás podrían hacerlo en un país como China porque no tienen el volumen
para satisfacer las necesidades de un mercado tan grande como el de Asia-Pacífico. De manera que nuestro partido está completamente comprometido con la incorporación a la Alianza del Pacífico, también, por supuesto, la incorporación a la APEC, ¿verdad? Y en cuanto a las sensibilidades, tenemos una propuesta bastante clara de reducción de costos de producción, pensando en términos de combustibles, electricidad, tasas de interés, cuotas de seguridad social, insumos para la producción, para promover la competitividad de esos sectores y que eventualmente, atendiendo a sus sensibilidades, que eventualmente puedan también incorporarse al comercio internacional. Muchísimas gracias, don Eli. Pasamos seguidamente a nuestro tercer bloque. Doña Patricia Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy, ex embajadora de Costa Rica en China, en unas reflexiones que hacía esta mañana, hablaba por su experiencia en China durante varios años, que el gobierno propicia la logística para que los empresarios puedan trabajar. Un gobierno logístico, son las palabras que utilizaba doña Patricia. Desafortunadamente, en nuestra región y en Centroamérica no tenemos en el Pacífico un puerto con las capacidades necesarias para ir de manera directa a los países de Asia-Pacífico. Es inconcebible de alguna manera que en toda Centroamérica no tengamos un puerto que reciba barcos post-Panamax o barcos construidos después de la construcción del Canal de Panamá. Todas nuestras exportaciones que salen del Pacífico hacia Asia tienen que hacer escala en Manzanillo, México, lo cual encarece los productos, y el mismo esquema es en la parte de importación. Aquí nos acompaña don Abel Chávez, presidente de la Cámara de Piñeros, y estamos seguros de las potencialidades que tendría un sector como el piñero si puede tener una puerta pronta y expedita de parte del Pacífico. Sin embargo, el puerto de Caldera no tiene las capacidades necesarias en este sentido y han pasado muchos años tratando de poder tener un puerto con las características necesarias. Es un puerto que en este momento recibe embarcaciones construidas de 1970 para atrás, y ahorita tenemos una situación no solamente de congestionamiento inmediato, donde ya el puerto está prácticamente colapsado, sino que al no tener un puerto con las capacidades necesarias, nuestra oferta exportadora todavía se va a mantener muy similar en lo que respecta a Asia-Pacífico. De tal manera que, don Rodrigo, ¿cuál es su propuesta hacia el modelo de alianzas público-privadas para poder atender los requerimientos en materia de infraestructura y competitividad que requiere el país, y en este caso en particular como un tema urgente con el puerto de Caldera, que permita no solamente resolver la saturación actual, sino también aprovechar más y mejor las oportunidades comerciales que ofrece Asia-Pacífico? Vamos a ver, don Andrés, empecemos por el principio, que es el diagnóstico. En los últimos 38 años, Costa Rica ha tenido solo un año de superávit fiscal, el resto ha sido endeudarse. Y cada vez invertimos nuestro presupuesto con menos calidad. Este año vamos a invertir en infraestructura menos de lo que se requiere para mantener y compensar por la depreciación de la infraestructura. Somos un país con $100,000 millones de déficit en infraestructura. Nada más sepan que la OECD tiene en promedio $25,600 por cabeza de infraestructura y nosotros $5,400. Hay $20,000 de diferencia por 5 millones. Ahí tienen, como diría Cantinflas, debe haber, pero no hay, $100,000 millones de déficit. Y entre ese está el puerto del Pacífico, porque hemos sido absolutamente irresponsables los últimos 8 gobiernos de este país. Y yo sí me puedo dar el lujo de criticar eso. Entonces, tenemos que aumentar la infraestructura pública para ser competitivos. ¿De dónde sacamos la plata? De las cuentas fiscales no va a salir. Con suerte salimos el año entrante con las torres de endeudamiento y los pagos de intereses. Conclusión, ergo, tenemos que importar capital, y la única manera de importar capital es con APPs. China, como dije antes, tiene un superávit de capital enorme por sus dinámicas internas de que tienen que ahorrar hasta 50% del PIB, por razones que podemos discutir después, y un exceso de capacidad. Son un socio valiosísimo, pero muy peligroso.
Lo hemos visto en Indonesia, lo hemos visto en Malasia, donde han cobrado muy caro. El tren de Malasia tuvieron que rebajarle 60% después de que Maharati viniera, pero tienen la plata. Podemos negociar bien con ellos para un puerto profundo del Pacífico, para el canal seco, para todo lo que tenemos que hacer, pero hay que hacerlo bien, con conocimiento. Yo tengo ese conocimiento porque he estado involucrado en esas cosas. Tenemos que atraer la inversión extranjera en APPs. La otra parte de la pregunta era... Específicamente, el plan para modernizar el puerto de Caldera. No, el plan para modernizar el puerto de Caldera, tenemos un gobierno que dice, no, está bien, aguantémonos hasta el 2032, porque de ahí hay que esperar a que se venza la concesión, volver a concesionar, etcétera. No han oído hablar de una cosa que se llama un fairness due diligence. No podemos renegociar directamente con Goldman Sachs o JP Morgan, Banco de Inversiones, sentados en la mesa y que escriban lo que en inglés se llama un fairness opinion de que la negociación fue la correcta para Costa Rica. O tengamos la valentía de licitar ya y ver cómo compensamos a la compañía chilena. Pero decir, aguantémonos hasta el 2032 es una verdadera irresponsabilidad. Una más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Un poco como contexto adicional, antes de darle la palabra a don Fabricio, según los datos del INCOP, Costa Rica deja de percibir $100 millones al año por no tener un puerto con las características necesarias para exportar a Asia. ¿Cuál es su propuesta hacia el modelo de alianzas público-privadas y en este caso el plan para modernizar el puerto de Caldera? Bien, debo decir que este es un tema que se viene hablando desde hace 4 años, específicamente el del puerto de Caldera. En Nueva República nosotros estamos completamente convencidos de que el desarrollo del país viene de la mano de las alianzas público-privadas. Ha sido una posición reiterativa de nuestra parte en los diferentes foros que hemos participado y creo que ustedes tienen esa claridad. Y aprovecho y hago el paréntesis para recordar que pretendemos ser precisamente un gobierno socio, un gobierno facilitador precisamente para el sector productivo y para que hagamos grandes cosas juntos, grandes obras dentro de nuestro plan 1414 que pretende pues, resolver el tema del desempleo en nuestro país. Entonces, en cuanto al tema de Puerto Caldera, está claro, repito, viene hablándose desde hace años, para nosotros es prioritario y se está en este momento pues valorando cuál podría ser la ruta, porque por un lado puede ser ubicando una figura para que el concesionario actual lo haga o bien una licitación internacional, pero que lo haga alguien, de manera que pronto podamos tener una respuesta a ese problema. La expansión debe hacerse y se va a hacer en nuestro gobierno y eso lo tenemos muy claro, de la mano con otras acciones ahí mismo, en ese mismo sector, por ejemplo, el muelle astillero para la reparación de barcos, las mismas condiciones que hay que mejorar en la ruta 27 para que al final todas estas juntas nos permitan también atraer inversión, como por ejemplo de plantas atuneras, un par de plantas atuneras que también nos ayudarían con el grave problema de desempleo que se vive en la provincia de Punta Arenas. Nosotros hemos estado impulsando también, hablando de la importancia de lo que son los puertos, los muelles, etcétera, el tema de los escáneres en los puertos, aeropuertos, en aduanas, en fronteras, porque es un tema que también va de la mano con este desarrollo y dicho sea de paso, un proyecto de Nueva República se aprobó hace pocas semanas en ese sentido, siendo que el gobierno que debió haber puesto los escáneres, que debió haber tenido la voluntad política para hacerlo, no lo hizo y por eso presentamos el proyecto de ley y bueno, gracias a Dios fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Y en esa misma línea nosotros hemos estado planteando otros proyectos como la declaratoria de interés público del Canal Verde Interoceánico también, que nos va a permitir tener infraestructura de muy alto nivel para lo que tiene que ver con el comercio exterior. Entonces, por ahí nosotros quiero que sepan que estamos claros en que la ruta en cuanto a infraestructura para tener las posibilidades de llegar a tener estos acuerdos internacionales es una de las prioridades que tenemos en nuestro plan de gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, don Fabricio. Don Eli, al concesionario actual se le vence, valga la redundancia, la concesión en el 2026. Y de momento la recomendación que hay por parte del gobierno es mandar esto a licitación internacional. Sin embargo, reitero, es un puerto que está en este momento colapsado. Dos preguntas.
¿Cuál es su posición con el modelo de alianzas público-privadas y cuál sería su plan para modernizar el puerto de Caldera? Muchas gracias, Andrés. Definitivamente un país como Costa Rica, y en realidad cualquier país, pero un país en la condición de Costa Rica con un gobierno básicamente quebrado, no solo, como bien decía Rodrigo, solo uno de los últimos 38 años, en realidad solo uno de los últimos 50 años se han generado superávit en este país, sino que además ahora tenemos, creo que ya vamos para 11 o 12 años de déficits que superan el 5% anual. La situación es realmente insostenible. No podemos pretender que el Estado costarricense financie las obras de infraestructura con el nivel de atraso que tenemos en este país. Entonces, el impulso a las alianzas público-privadas va a ser un eje fundamental en un gobierno del Partido Liberal Progresista. Necesitamos involucrar el capital privado para el desarrollo de las obras de infraestructura. Necesitamos, eso sí, actualizar la ley de concesiones para incorporar una serie de modelos de alianza público-privada que no están de momento en la ley, para poder permitir el desarrollo de verdaderas alianzas público-privadas. Es que a mí me enerva cada vez que yo oigo a un funcionario de este gobierno y de su partido que dicen que de por sí en Costa Rica siempre se han utilizado las alianzas público-privadas porque el ICE genera electricidad con turbinas hechas por Mitsubishi en Japón. Señores, eso es tener un proveedor, eso no es tener una alianza público-privada, ¿verdad? Eso no es involucrar al capital privado en el desarrollo de las obras de infraestructura que este país necesita. De manera que en nuestro gobierno le vamos a dar un impulso enorme a las alianzas público-privadas. En el caso del puerto de Caldera, coincido plenamente con la posición que manifestó Rodrigo. Una de dos, o ampliamos el contrato de concesión para poder resolver el problema y poder modernizar el puerto y traerlo al siglo XXI y a las necesidades no solo del siglo XXI, sino de los próximos 50 años, o nos sentamos a negociar la rescisión de ese contrato para poder avanzar en la dirección de poder modernizar mediante otra alianza público-privada ese puerto. No podemos seguir en ese... No se me ocurre una palabra de la que mi papá pudiera estar orgulloso, para decirlo. No podemos seguir en ese hueveo que se trae este gobierno y el anterior. Con la Ruta 27, por ejemplo. Yo con la pandemia perdí la noción del tiempo. Yo ya no sé si son 3, 4, 5 años desde que se presentó el plan de ampliación de la Ruta 27. No lo analizan, no hay definición. Bueno, lo mismo están haciendo con el puerto de Caldera. ¿Cuánto tiempo perdido no resolviendo, dejando las cosas para después, pateando la bola para que sea el próximo gobierno el que lo tiene que resolver? Bueno, el Partido Liberal Progresista lo va a resolver porque va a ser prioridad número 1 desde el 8 de mayo del 2022. Muchas gracias, don Eli. Doña Natalia, sus reflexiones acerca del modelo de alianzas público-privadas y la situación urgente del puerto de Caldera. Bueno, por supuesto, Unidos Podemos creemos que las alianzas público-privadas son la vida. Sin embargo, la figura ha sido satanizada, lamentablemente en el país, por experiencias previas, porque la fiscalización no ha sido la mejor en muchas ocasiones. Sin embargo, no es un problema de la herramienta, es un problema de la ejecución del proceso. ¿Y qué pasa con esto? Que también vincula a Puerto Caldera, que hace que la gente desconfíe de este tipo de alianzas. Estoy hablando a nivel de la gente, en su mayoría. No porque uno no crea en la herramienta, sino porque ha tenido una mala imagen debido a procesos malos de fiscalización. Y yo creo que ese es el problema que está viviendo ahorita, no solamente el tema de Caldera, y lo hablo así abiertamente porque creo que hay un problema serio, sino también la Ruta 27 y otras obras en el país. Yo creo firmemente en eso, creo que esa es la salida, pero hay que pensar en una política de Estado. Vean, el éxito de Comex en Costa Rica, para poner un ejemplo, es que es una política de Estado. Lo mismo tiene que ser en infraestructura. Independientemente del gobierno de turno, tiene que venir una política que trascienda esos ciclos electorales. Porque si viene un gobierno y deshace lo que ha hecho el otro, así sea bueno, este país no va a avanzar nunca. Y yo creo que esa es la ruta que nosotros tenemos que implementar a nivel de infraestructura. Y puntualmente con los puertos, hay un problema sumamente serio que tiene este país y es que está Habdeba
para el Atlántico, que tiene, y disculpen que me meta en el tema, pero es un tema portuario que yo creo que es importante hablarlo, donde está la Junta, ¿verdad?, Desarrollo de la Vertiente Atlántica, que además es de desarrollo, no es puerto, es desarrollo comunal y puerto. Lo mismo con INCOP. INCOP tiene desarrollo comunal y autoridad portuaria. En ningún país del mundo las dos funcionan, las tiene un puerto. Vayan ustedes a ver la experiencia internacional. Aquí hay que hacer una reforma legal y hacer una única autoridad portuaria para todo el país. Un país pequeño como el que tenemos no merece dos autoridades, una para el Atlántico y otra para el Pacífico. Se ve a Caldera como la única del Pacífico, pero ahí está Golfito. Y un montón de puertos en el Océano Pacífico que prácticamente son inexistentes para la exportación y para el desarrollo de nuestro país. Pensemos en una estrategia nacional en ese sentido. Y en cuanto a Caldera, yo creería que sí, está el tema de la licitación internacional, ya no hay vuelta atrás. La Contraloría dijo muy claramente que eso se licita. No hay cómo regresar al tema a como estamos hoy. La concesión se vence en el año 2026. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? 3 medidas concretas que haremos en nuestro gobierno. Un ordenamiento operativo donde el INCOP tiene que ejercer su rol fiscalizador de la actividad portuaria y que los rendimientos y todo lo del puerto realmente funcione, porque hoy no está funcionando. Y nosotros no podemos pretender avanzar si no solucionamos esto en el corto plazo. Nos quedan 6 años, 5 años, y eso hay que hacerlo bien. Si es maquinaria, si es zonas de almacenamiento, hagan un leasing por esos 5 años y solucionemos el problema de raíz. Eso por un lado. Luego tenemos los puestos de atraque a la capacidad real, no me dio chance de los otros 2 puntos, pero están los puestos de atraque con el dragado y el estudio del rompeolas. Esos son los 3 puntos que haremos en nuestro gobierno para solucionar mientras se vence esa concesión. Muchísimas gracias, doña Natalia. Seguidamente pasamos al cuarto y último bloque de preguntas, bastante amplio, bastante general, con temas muy ricos y que quisiéramos de parte de ustedes sus observaciones y sus reflexiones. En lo que respecta a Asia-Pacífico, tenemos hoy enormes vacíos, pero también tenemos enormes oportunidades en materia comercial, en materia de inversiones y en materia de turismo. Por eso hemos organizado este foro el día de hoy. Nuestras exportaciones a un país como China en el mejor año pueden acercarse a los $200 millones, mientras que un país como el de Estados Unidos estamos cerca de los $5.000 millones anuales, con un mercado de 1.400 millones de personas. En materia de inversiones, don Eric Scharf, presidente de CINDE, en la mañana de hoy nos comentaba que Costa Rica en este momento puede aprovechar toda esta coyuntura de la crisis de la cadena de suministro, donde se reubican las operaciones a un lugar más cercano, a pesar de que sea un poco más caro, para lograr mayor eficacia, ayudando a mejorar la dinámica de las cadenas globales de valor. Ejemplo, Intel o el denominado nearshoring. Y en turismo no es diferente. Somos un país receptivo de turistas, específicamente provenientes del mercado de Norteamérica y de Europa. Las oportunidades ahí están. 3 ejes temáticos sustancialmente ricos que deben ser atendidos para un mejor aprovechamiento con Asia-Pacífico. Don Fabricio, ¿qué ajustes implementaría usted en su gobierno para generar las condiciones necesarias que propicien tener más y mejores posibilidades en materia comercial, de inversiones y de turismo? Bien, aprovecho, siendo esta la última intervención, para saludar a las delegaciones de China, de Corea y de Japón, mostrarles nuestro respeto y decirles que parte de nuestro interés en poder avanzar en estos temas es precisamente porque hemos visto los resultados positivos que han tenido ustedes en su manera de hacer negocios, en su manera de crecer económicamente, algo que nos interesa mucho como país. Asia-Pacífico tiene el mercado aéreo de pasajeros más grande del mundo, a propósito de uno de los temas que usted mencionaba. Y por eso nosotros, y lo mencionaba quizá en mi primera o segunda respuesta, tenemos claridad en que en materia de turismo debemos apuntar hacia ese mercado, debemos apuntar hacia la zona de Asia-Pacífico y debemos generar las condiciones. Una de ellas, por ejemplo, yo lo he estado mencionando en varias ocasiones, tiene que ver con la ampliación de 300 metros que necesita el aeropuerto de Liberia, de la pista, 300 metros que deben ampliarse para que puedan llegar a ese aeropuerto aviones como por ejemplo los aviones A380, siendo que conversando con representantes del sector turismo, pues nos dicen que por lo general el turismo de esos países cuesta que venga por un tema relacionado con las escalas.
con la cantidad de escalas que tienen que realizar, ya podrían venir vuelos directos a nuestro país, lo cual generaría un crecimiento y hoy por hoy urgente, en el sentido de que el turismo ha sido precisamente una de las actividades más afectadas a través de la pandemia o a raíz de la pandemia. Entonces, por supuesto que de la mano con acciones como la que le acabo de mencionar, tenemos que trabajar en el tema de competitividad, conectividad específicamente. Dentro de nuestro plan de gobierno existe el plan 100% conectividad, que va a generar las condiciones para que venga atracción, una mayor atracción de inversión extranjera, siendo que precisamente la conectividad ha sido uno de los vacíos, uno de los puntos flacos que hemos tenido como país. Temas, por ejemplo, como el de nómadas digitales, que es un proyecto que está aprobado, que no ha sido reglamentado, se está esperando que el gobierno haga la reglamentación, como la ley de pensionados también, que podría traer una cantidad importante de personas al país, no se han reglamentado, y yo creo que por ahí hay otro punto flaco, y es la rapidez con la que se reacciona cuando se aprueban proyectos de ley y cuando se tiene que hacer la reglamentación para la normativa para que las cosas sucedan en este país. Y por supuesto, de la mano con este par de temas que he mencionado, pues por supuesto está también el tema de la infraestructura, está el tema de los precios de electricidad y combustible. Nosotros hemos señalado que, por ejemplo, en el precio de los combustibles, Costa Rica tiene que tener, el gobierno tiene que tener claridad de que puede comprar en el mercado de futuro, ha estado comprando en el mercado spot, lo cual encarece el precio de los combustibles hasta en 200 colones por litro, y nosotros hemos detectado que el gobierno podría perfectamente, y eso es lo que haremos nosotros, comprarlo en el mercado de futuro, lo cual nos permitirá ayudar en el precio, en la rebaja del precio de los combustibles. Y por supuesto también hay que trabajar para un tema de competitividad en otros temas como educación y como seguridad también. Muchas gracias. Don Eli, ¿qué ajustes implementaría usted en su gobierno para generar las condiciones necesarias que propicien tener más posibilidades en materia comercial, de inversiones y de turismo? Definitivamente tenemos que voltear la mirada hacia Oriente y específicamente hacia la región de Asia-Pacífico. Hace 20 años se hacía, digamos que había un esfuerzo muy incipiente, por ejemplo, en materia de atracción de turismo, había un presupuesto muy bajo para la promoción turística. Se decía que Costa Rica no podía recibir vuelos directos de Europa, que el aeropuerto Juan Santamaría estaba a una altura que impedía que despegaran desde aquí vuelos de larga distancia, etcétera. Bueno, la tecnología ha mejorado, las condiciones han cambiado. Costa Rica pasó de invertir menos de $3 millones al año en el año 1998 a $12 millones al año en promoción turística para el 2002. Y eso gracias a un white paper, un policy paper que yo le escribí al presidente de la República en esa época, diciéndole que de esa forma, invirtiendo más recursos en la promoción turística, podíamos atraer más turistas y resolver los problemas del sector de acá, que reportaba altas tasas de desocupación. Bueno, ese presupuesto llegó a superar entiendo que los 25 millones antes de la pandemia. Para el próximo año prácticamente no hay plata, porque depende del impuesto que pagan los turistas en la compra de los boletos y otras cosas así que se suspendieron por completo. Es imperativo encontrar los recursos, entender que esto es parte de una política de Estado y que hay que recuperar los ingresos y si no los hubo por la pandemia hay que asignarlos de otra parte y hay que empezar a invertir en los mercados de Oriente para poder atraer una mayor cantidad de estos turistas. Ciertamente la distancia y el tiempo de viaje va a ser un obstáculo y lo seguirá siendo siempre un obstáculo, pero al final de cuentas el turista chino viaja a Estados Unidos y podemos también hacer que viaje a Costa Rica. Tenemos que promover las estadías de las largas estadías, el tema de los pensionados, el tema de los nómadas digitales que mencionaba Fabricio, ¿verdad?, para poder atraerlos. Y el país tiene una política comercial ha tenido y ha sido abandonada en estos últimos años, pero una política comercial y una política de atracción de inversiones que sí ha continuado gracias a que CINDE continúa haciendo su labor y precisamente lo que mencionaba Eric en términos de atraer inversión para el nearshoring.
aprovechando la cercanía que tenemos nosotros al que todavía es el principal mercado mundial de consumo, ¿verdad? Que le va a servir no solo a las empresas con casa matriz en Estados Unidos reubicarse para acá, sino que a empresas chinas para poder exportar desde acá, chinas y de otros países, para poder exportar desde acá hacia estos mercados. Muchas gracias, don Eli. Doña Natalia, ¿cuáles son esos ajustes que implementaría en materia de propiciar mejores condiciones a nivel comercial, de inversiones y de turismo? Sí, yo quisiera ahondar en un tema porque sí, coincido completamente con los candidatos que han hablado del sector turismo, líneas aéreas, todo eso me parece excelente. Creo que ahí tenemos una conciencia importante para el país, pero hay un tema muy serio y se relaciona también con el nearshoring. Efectivamente hay una oportunidad enorme para nuestro país, inclusive el mismo BID ha dicho que hay 3 países en la región que tienen todo el potencial para ese nearshoring. Está Costa Rica, está Colombia y Uruguay. Entonces tenemos que competir con estos 3 países de la región para atraer esa inversión. Pero ¿qué pasa? Que las zonas francas crecen, que tienen muchos beneficios y me parece muy bien. Yo creo que hay que incentivar el desarrollo de las zonas francas y seguirlas promoviendo, pero el régimen definitivo, y ya algunos lo han mencionado, pero yo quisiera andar ahí, porque realmente es un régimen que no tiene la misma calidad de funcionarios que tienen otros que atienden a zonas francas. Empecemos por algo tan sencillo como eso. Ustedes ven la calidad del personal que está en un Procomer, Comex, INDE, y el personal que atiende otros ministerios en el país, es como si fueran de segunda clase. Y si eso no cambia a nivel nacional, aquí la inversión no va a llegar de la misma forma. Me refiero fuera del tema de zonas francas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del país no está involucrado en ese régimen. Y tenemos que hacerlo un país mucho más barato, un país más competitivo. Aquí es carísimo vivir, es carísimo producir. Nosotros no podemos salir adelante con las cargas sociales que tenemos, cuando hay un Estado que persigue a quien trabaja, cuando realmente no hay oportunidades para surgir, cuando la gente vive con monopolios que encarecen los servicios, cuando realmente uno no tiene cómo salir adelante y la gente vive para subsistir, porque aquí nadie está viviendo para desarrollarse plenamente como persona. Aquí todos están viviendo para el día a día, salvo muy pocas personas de una clase más alta o con más posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos dejando a un sector completamente rezagado, donde también están justamente MIPYMES turísticas. ¿Qué mejor desarrollo para el país que impulsar justamente lo que es esta actividad fuera del área metropolitana? El turismo está mucho fuera del GAM y son MIPYMES muchas de ellas. Turismo rural comunitario, por ejemplo. Pequeñas empresas que se dedican, pero cuando a mí me dicen, voy a formalizarme a la caja, y si usted no cumple con eso, me cruza la información con Hacienda y me terminan quebrando, ¿cómo vamos a desarrollarnos como país? Perdón, pero con esas políticas de la caja nunca vamos a salir adelante. Aquí no se ayuda a la gente a trabajar, aquí se persigue a quien quiere salir adelante, y si el país no cambia el chip y hace cosas distintas para que la gente realmente tenga la oportunidad de trabajar, aquí no estamos haciendo absolutamente nada. Y yo creo que ese es el camino que Costa Rica debe tomar, el desarrollo pleno de las personas, un país de oportunidades, donde volvamos a darle a la gente esa esperanza de que realmente aquí se pueden hacer las cosas como se hacían en el pasado, porque había muchas cosas buenas antes. Uno no puede llegar en un gobierno y decir, me olvido de todo lo positivo que tiene el país solamente para implementar lo que a mí me parece. No podemos seguir con esa visión y creo que ese sería mi mensaje para esta noche sobre este tema. Muchas gracias, doña Natalia. Don Rodrigo, ¿cuáles son esos ajustes que usted implementaría en su gobierno para generar condiciones necesarias que propicien mayores posibilidades en materia comercial, de inversiones y de turismo, con énfasis en Asia-Pacífico? Ok, con énfasis en Asia-Pacífico. Muchas gracias. Primero, tenemos que darnos cuenta que un buen jugador de fútbol no corre hacia donde está la bola, corre hacia donde va a estar la bola. La bola hoy, usted dijo, está $5,000 millones en los Estados Unidos y solo 2,000 en China. 200 de exportación a China. 200 de exportación y la diferencia de importaciones en volumen de comercio. La bola va a estar en Asia-Pacífico. Ahí es donde tenemos que correr y prepararnos, por razones demográficas, por razones del efecto base de las tasas de crecimiento, por muchísimas razones. Aparte de las cosas muy generales que yo estoy de acuerdo que dijeron mis colegas, yo creo que muy específicamente para mejorar las 3 cosas, comercial, inversiones y turismo, tenemos que empezar por nombrar muy buena gente en nuestras posiciones diplomáticas allá, no lo que desafortunadamente hemos visto en esta administración, que terminó con
bueno, con la destitución del embajador actual. Tenemos que nombrar gente muy, muy buena, gente que entienda cuál es la dinámica interna de un mercado como el de China, donde la estabilidad política del sistema depende de generar ahorros y crecimiento, y cómo aprovechar nosotros eso cuando la inversión adicional que ellos hacen dentro de China ya cada vez genera menos retornos. Hay que traer esa inversión aquí. Tenemos que, al poner la gente que sepa lo que está pasando, tenemos también que entrar en serio en APEC, y eso pasa por tener nuestra propia discusión interna de lo que ustedes saben es la economía política de ganadores y perdedores. En este caso perderán grupos pequeños, muy poderosos con estos gobiernos y con los gobiernos de Liberación Nacional y del PUSC, pero que son una enorme minoría en términos del PIB del país y de la población del país. Segundo, entender cómo funcionan las APPs, la ruta de la seda y las inversiones chinas, empezar a hablar con el nuevo Banco de Inversión Asiática, del cual hay enorme cantidad de recursos, revivir la relación con los bancos internacionales de Japón como JBIC y ABIC, y tener en turismo un plan nacional turístico donde debemos atraer un porcentaje muy pequeño del turismo chino, pero de alta gama, alto gasto diario y estadía lejana. Les voy a dar un ejemplo, permítanme decir, a un hotelero la semana pasada en Monteverde le cerraron un jardín de colibrís donde venían japoneses a tomar fotos a $100 por día porque los colibríes les estaba dando diabetes y se estaban haciendo adictos al agua con azúcar. Y eso lo hizo SINAC. Veamos que tenemos que cambiar algunas cosas. Muchas gracias y perdón que me haya pasado, me aproveché que era el último. Gracias, don Rodrigo. Don Fabricio, don Eli, doña Natalia, don Rodrigo, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy en este primer foro organizado por el Centro de Promoción del Comercio y la Inversión Asia-Pacífico, un centro que nace hace 2 años, donde un grupo de empresarios y profesionales compartimos la misma visión que Asia-Pacífico es el mercado donde están las mayores oportunidades. Queremos ahora invitarlos a un cóctel para que nos acompañen, así aprovechar a celebrar los cumpleaños de don Luis y de doña Natalia. Queremos también invitarlos mañana a un foro especializado para hablar sobre la crisis de contenedores y las medidas que se pueden tomar con las empresas para mitigar esta situación, e invitarlos a todos a que cuenten con el trabajo y la colaboración de este centro en sus esfuerzos hacia Asia-Pacífico. Antes de despedirnos, un aplauso para los candidatos, por favor.